Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Especialmente en este año 2023, que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema principal, la iluminación del santuario en la serie Tipificación de Jesucristo como la luz de vida. Y su lectura bíblica se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 24, versículos del 1 al 4, y dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que se traigan para el alumbrado aceite puro de olivos machacadas, para hacer arder la lámpara continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden la lámpara delante de Jehová. Y el texto áureo para ocupar en este estudio se encuentra en San Lucas capítulo 1, versículo 79, y dice: para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. Amado en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre La iluminación del santuario en la serie Tipificación de Jesucristo como la luz de vida, un estudio que tiene relación directa del libro de Levítico con el Evangelio de Jesucristo, deseando a toda persona que nos escuchen pueda tener la experiencia del nuevo nacimiento o la conversión del alma, para recibir el pensamiento de Yahweh y atender a los mandatos espirituales del gobierno o reino de Dios, con el fin de vivir una vida estable en santidad o purificación de su ser. Sugiero que anote la referencia para una mayor comprensión y pueda compartir con su amigo de milicia este estudio, que será el medio de evangelización, dejando el corazón a la disposición de reflexión por el poder del Espíritu Santo. Iniciaremos el estudio de los versículos 1 al 2 del título 1, denominado Cristo, la luz del mundo, que corresponde al tema principal, la iluminación del santuario. Leamos los versículos del 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Dejo a ustedes las referencias bíblicas de apoyo. Primera de Samuel capítulo 3, versículos del 3 al 4, Efesios capítulo 5, versículo 8 y en San Juan capítulo 1, versículo 9. Acompáñeme a meditar los versículos del 1 al 2, comenzando con el versículo primero, que se refiere a las indicaciones dadas de Yahweh a Moisés antes de bajar del monte de Sinaí por segunda vez. Instrucciones acerca de la fiesta a su nombre, de ubicar los mandamientos en el tabernáculo y de la mantención de los inmobiliarios del lugar santo o de la tienda de reunión. Era la preocupación de Dios que se hiciese a la forma y perfección dada, de modo que sus leyes fuesen respetadas acerca de la prolijidad y pureza de los mismos sacerdotes en ceremonia o en diferentes fiestas.
De la misma forma, para el pueblo israelita, es así que la posición de Moisés no se hizo esperar e investido con autoridad como magistrado bajo la orden de Dios, pudo manifestar al pueblo su deber de otorgar el aceite puro de olivas machacada para el candelabro. Esta orden no se hizo esperar y los creyentes israelitas comenzaron a ceder o proveer a los sacerdotes de este aceite puro de oliva y en ningún momento aceite de almendra o nueces o de cualquier índole. Era la orden del Señor para dar luz por medio de este candelero en el santuario. Léase en Éxodo capítulo 25 versículo 6 o bien en Efesios capítulo 5 versículo 8 y que dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este pasaje establece que con el tiempo de la gracia el hombre pasaría a ser el tabernáculo verdadero y su deber sería mantener que la luz esté continuamente alumbrando de día y de noche en su corazón, como las 7 lámparas de este candelero de oro puro, no solamente el día de reposo, sino como en los días de laburo o de trabajo. Es por ello el tema que hemos abordado con el nombre Cristo, la luz del mundo. Iniciaremos el estudio del título 2, denominado El creyente debe practicar la verdad, que corresponde al tema principal, la iluminación del santuario. Leamos el versículo 3 y que dice: fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Leamos las referencias bíblicas adicionales. Zacarías, capítulo 4, versículo del 2 al 3. En 1 Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y en Hechos, capítulo 17, versículo 11 al 12. Lo invito a meditar el título 2 denominado El creyente debe practicar la verdad. Para ello iremos al versículo 3, que nos permite saber la ubicación de los inmobiliarios como el arca del testimonio de la ley, que estaba en el lugar santísimo, separado del lugar santo y por un solo velo. En ese lugar santo estaba la mesa, el candelabro, con sus 7 candeleros, la mesa de la proposición o la mesa de los panes, y el altar del incienso. Es allí, en el lugar santo del tabernáculo de reunión, donde se encontraba el candelabro o menorá con sus candeleros. Léase en 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7 y que dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Demostrando este pasaje del candelabro o menorá, era solo una señal o sombra de lo porvenir, manifestado en cuerpo reformado por la obra de la cruz del Calvario, su iglesia andante del Dios vivo y verdadero, sabiendo que la luz no solo se daría en el tabernáculo hecho por mano de hombre y por los canales proféticos que hablaban del sacrificio expiatorio antes y después de la cruz del Calvario, haciendo presente después con el Pentecostés la visitación del Espíritu Santo, la luz de la vida, donde el creyente genuino sería el canal o el nuevo tabernáculo iluminado por el Señor, sosteniéndola solo por su gracia redentora. Esta postura fue expresado desde un inicio con el candelabro de oro puro, donde poseía ramas con frutas de olivos y por el canal o medio que se esparcía el aceite a la lámpara. Además, las ramas representaban a la autoridad sacerdotal y civiles del pueblo de Israel. Debemos señalar que el
candelabro o menorá también es el reflejo de Jesucristo y su iglesia andante con la palabra del Evangelio, es decir, Cristo y el Pentecostés manifestado en el pecador arrepentido. Ahora nos iremos a reflexión en el pasaje de Zacarías capítulo 4, versículo del 2 al 3, y que dice: Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Este pasaje bíblico nos permite orientarnos sobre el candelabro o menorá de oro puro y de su significado del creyente transformado por la obra redentora. Por tanto, posee un valor altísimo como el oro para Dios, y que bajo estas condiciones espirituales posee la capacidad de alumbrar solo con el hecho de sustentarse de la fuente divina y jamás será autosuficiente. Es como un auto sin benzina. No podrá avanzar donde el auto es el hombre y la benzina como el Espíritu Santo. Solo se sostendrá con la fuente de lo alto, de manera que los ministerios, aunque sean pequeños pero iluminados, serán sustentados de esta fuente. Darán crecimiento, lento o progresivo, pero seguro, iluminado a cada tabernáculo que abre las puertas a esta fuente, donde el amado Cristo llega dentro de su habitación o alma, dándole potestad para edificar y dar consuelo. Es un candelabro más, parte de la lumbrera, donde el creyente debe vivir en santidad y brillar con pureza como es el oro, contribuyendo a los que entran a escuchar la palabra de Dios, entendiendo que la copa superior del brazo del candelabro recibe directamente el aceite puro de oliva, el Cristo, como mediador y cabeza del creyente verdadero, su verdadera iglesia, su tabernáculo, dotándola de dones y gracias para el bien del nuevo penitente, complementado en el creyente la autenticidad de la salvación, producto de la gracia de Cristo y de los lazos de comunión que debe existir en el genuino salvado entre Cristo y su pueblo, por medio de ese aceite que escurría en ese nexo de los 7 brazos o tubos que iban al tazón superior de la lámpara, Cristo mismo. Iniciaremos el estudio del título 3, denominado El creyente debe vivir en arrepentimiento, que corresponde al tema principal, la iluminación del santuario. Para ello leeremos el versículo 4 y que dice lo siguiente: Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Dejaremos algunas referencias para un mayor estudio. Éxodo capítulo 25, versículo 31, Hebreos capítulo 9, versículo 2 y en Apocalipsis. Hemos llegado al tercer título para finalizar este tema principal, denominado la iluminación del santuario, en la serie Tipificación de Jesucristo como la luz de vida, que nos ha permitido visualizar las instrucciones u ordenanzas a los sacerdotes levíticos que debían acatar para realizar ceremonia a Dios y sus mantenciones de utensilio o inmobiliario del lugar santo, que era una sombra de lo venidero. En cambio, el Cordero Pascual y su expiación daba al alma del impío angustiado la esperanza de santidad espiritual, haciéndolo heredero por medio de la fe
por medio de la cruz del Calvario, Jesucristo. Es por ello este tema del título 3 y final. El creyente debe vivir en arrepentimiento, dándole honor al único Dios verdadero y santo. Y hemos visto la referencia para meditar en Éxodo 25:31, Hebreos capítulo 9, versículo 2 y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Meditando este versículo 4 que le corresponde a este título, donde nos habla sobre el candelero limpio y que debía ponerse siempre en orden las lámparas delante de Jehová, refiriéndose a la mantención del candelero que estaba hecho de oro puro y necesitaba de una mantención para mantenerlo limpio y brillante, además de inspeccionar el lugar de depósito del aceite y todas las obras en los brazos de ella misma, incluyendo la limpieza y el retiro de la ceniza y los depósitos, agregando la supervisión de la mecha más la colocación del aceite de cada lámpara y cada noche, que bordeaba los 1/4 de litro. Quien era el encargado y de tan noble tarea recaía en el sumo sacerdote Aarón. De manera que el encargado debía entrar al lugar santo o lugar de reunión, donde se aposentaba el candelero. Léase en Éxodo 25:31. Este proceso de mantenimiento debía hacerlo periódicamente, en moverlo, revisarlo, repararlo, afinarlo y cargarlo para el uso cotidiano. Es así que el sacerdote debía velar por la iluminación en el candelero. Sí, capítulo 2, versículo 5. Ahora iremos al pasaje bíblico ubicado en Éxodo, capítulo 25, versículo 31, un pasaje de reflexión con respecto al título 3 y que dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Este pasaje se refiere a la luz reflejada sin mayor esfuerzo, señalando la irradiación natural del creyente, producto del Pentecostés, que emana de la hechura de barro, reflejando la gracia del Yeshua o Jesús en el corazón reformado, siendo participante de la luz depositada en su ser, una luz que fue emanada por el Verbo. El mismo sacerdote que se mueve en el corazón del hombre y que lo capacita. Por tanto, es necesario mantenerse cerca del Redentor, para que el brillo trascienda, aún más cuando usted se acerca al dueño de la fuente de luz. Así podrá dejar que el aceite fluya no solamente en su brazo, sino en todo su cuerpo, en la presencia divina de su Santo Espíritu vivificante. Este candelero poseía 7 brazos unidos en un solo cuerpo, donde Cristo es la parte central, separado en una unidad de 3 para el pueblo de Israel y 3 para los pueblos creyentes, ambos trabajando en un solo cuerpo, bajo el mismo aceite o el mismo poder del fuego. Debemos señalar que la luz debía ser perfecta y Cristo es la verdadera luz. Léase en San Juan capítulo 1, versículo 9, manifestando que Jesús es Dios en la persona de Jesucristo, la perfección de la unión, donde el candelero tenía ramas unidas al tallo y ambas del mismo material, de modo que el creyente genuino es parte de la herencia celestial. El candelero poseía un tubo central y su brazo de conexión, donde Cristo es la piedra angular y el principal de sostenimiento, y su pueblo de creyentes están unidos y sostenidos por él, y quien los santifica. Además de estos brazos poseía unos depósitos como almendra, fruto que brota en primavera, hablando del primogénito de los muertos, y las flores talladas
hablan de la belleza del creyente que posee esta luz, reflejando la hermosura espiritual que ha aceptado la cruz del Calvario. ¿Qué lección podemos obtener de este candelero? En primer lugar, sin luz en el candelero, el creyente anduviera en tinieblas y llenaría el tabernáculo de incierto e inseguridad. Segundo, el sacerdote al entrar al santuario o al lugar santo podía ver y hacer sus actividades o mantenimiento solo con la ayuda de esta luz, la luz divina en el creyente, que lo puede guiar por el buen camino de la verdad. Tercero, el candelero tenía la facultad de iluminar toda la zona del santuario o del lugar santo, hasta mirar el pan de la proposición, y que por el aceite de Cristo el hombre tiene acceso a su palabra, el pan celestial, que alimenta al penitente arrepentido. Cuarto, el candelero debía alumbrar continuamente, de modo que nos da la claridad en nuestros proyectos, nos permite vivir sabiamente, nos consuela y nos permite gozarnos en medio de las dificultades. Léase para mayor comprensión el Levítico 24:2, Proverbios 2:3, Salmos 139, versículo 24 y Salmo 86, versículo 17. Finalizando, diremos que el aceite puro permite reconstruir el tabernáculo interior del creyente, dejando la mirada de los placeres, poder y fama de esta vida, producto de la divina providencia del aceite o del Santo Espíritu del Señor. Es por ello el tema principal, denominado la iluminación del santuario, una tipificación de Jesucristo como la luz de vida, entendiendo que las fiestas eran de santa convocación, por tanto había que cuidar los preceptos para estas fiestas solemnes y mantener las lámparas encendidas o vigentes con el aceite, haciéndose presente el ruach en beneficio del creyente judío en aquellos tiempos. Hoy, para vivir en arrepentimiento continuo en el camino de esta vida con la luz del Redentor, el único Dios verdadero y santo, y por medio del Espíritu Santo, el creyente verdadero, como dice el título 3, el creyente debe vivir en arrepentimiento, dando testimonio de la obra de Cristo Redentor y de la esencia del Pentecostés, el aceite que debía ponerse una vez agitado, indicando el dolor y sacrificio que padecería el Salvador antes de ser crucificado. Con el tiempo se hizo esta profecía de la obra de la cruz del Calvario para luego esperar conscientemente el arrebatamiento y la vida eterna, avanzando en el ciclo espiritual hasta la nueva tierra restaurada milenial. Léase el Levítico 24:2, Job 37:22 y Zacarías 4, versículo 12. Me despido de ustedes y lo esperamos en nuestro próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre, evangelizando para usted y de aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en su ser. Déjenos su comentario. Puedes escribirnos a nuestra página web. Se despide cariñosamente, como siempre, su pastor John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Debemos concluir este tema tan interesante que hemos expuesto en esta ocasión, destacando que el candelero de oro puro y macizo, con 7 brazos, con diseño incrustado de ramas
de almendro que salían de un tronco principal. Era la figura de Cristo, donde esta luz permanecía todo el día en aquella tienda o tabernáculo, encendida, y solamente Aarón estaba encargado de mantener las lámparas encendidas. Y para ello usted puede leer en Éxodo capítulo 30, versículos del 7 al 8. Actualmente Jesucristo es la luz del mundo, amado que escucha usted la palabra del Señor. Léase en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Porque debían abrirse paso en medio de una generación mala. Y para ello usted también puede meditar en Apocalipsis 1 y 2, porque es un estudio de esta hermosa palabra, donde Jesucristo es el gran sumo sacerdote que está en medio de los candelabros y que permite mantenerse con aceite o luz la vida del creyente, donde el aceite representa al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo que permite mantener la mecha encendida. De lo contrario, cuando el candelabro se ensucia y no se puede encender, es necesario una mantención producto del pecado que lo llevaría a no encender esa luz admirable, es decir, a su propia muerte. De modo que estos dos utensilios en la tienda debían mantenerse con arrepentimiento, como Zacarías lo había profetizado en la tipificación del Mesías, como tabernáculo en la naturaleza humana con fines de ser su Redentor, Salvador espiritual y Señor. De manera que hasta esta fecha se guarda estos 7 días en una alegría carnal, humana, llevando las ramas, complementando con música, sea vocal o instrumental, como flautas y bailes, saltos, una reunión de júbilo de creyentes de todas las clases. Y algo fundamental, mantener su núcleo familiar, disfrutando con gozo, no solamente de los alimentos, sino también de la gracia salvadora, como lo dice en Isaías, capítulo 12, versículo 3, y que dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Además, en su última fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el mismo que nos alumbra nuestra conciencia cuando se mira la cruz del Calvario. Por tanto, amigo que está escuchando y meditando este estudio, el candelabro es una identificación con Dios, de su amorosa providencia, de los frutos de esta tierra y de su evangelio, como lo he hecho en muchas ocasiones en la experiencia que nosotros tenemos en este escenario, que puede cambiar con el aceite al hombre que ha emprendido un nuevo camino de fe, sacándolos de las tinieblas. Amigo que nos escucha a lo largo de nuestro país y en el extranjero, si usted está en tinieblas y no sabe dónde ir, lo invito a conocer a Cristo. Él saldrá a su camino y le dará la solución de su cuarto de desesperación, entendiendo que mientras estamos en esta vida, las pruebas, las aflicciones son solamente temporales, y en especial cuando nuestro espíritu se acongoja dentro de nuestro propio ser. Es la experiencia de muchos judíos con la ley mosaica, que solo cubría el pecado al creyente, solo percibía de lejos. En cambio, en el tiempo de la gracia, el creyente se convierte en un tabernáculo, permitiendo al Padre que el Verbo mantenga conexión por medio del Espíritu Santo. Candelabro, sinónimo de luz, acuérdese usted. De manera que su alma, como penitente arrepentido, alcanza esta gloria.
porque la obra de la cruz del Calvario es eterna e infinita para el pecador. Por tanto, si usted como creyente tiene a Cristo en su corazón, es porque lo tiene todo, permitiéndole fortalecer su fe en su corazón. Y esta carta de Luquita, que corresponde al texto áureo que hemos ya mencionado, le escribe a los que necesita de esta luz gloriosa: evite de estar sembrando para la carne, haga un alto, porque el fin es que usted, amigo, que escucha, sea santo y dependa del corderito inmolado, la cruz del Calvario. Lo esperamos para que usted decida. Me despido de ustedes y lo esperamos en nuestro próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322, como siempre, evangelizando para usted y de aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en el creyente. No olvide de compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjenos su comentario. Hasta pronto. Se despide, como siempre, de su pastor, John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.